everybody. My name is Lady Mariana Gomez, and in today's class, I am with the student Lisette from the program of the high school, the virtual high school of the UNAD. CINED, I have only one student in this class because normally I am in charge of two students, but in this occasion, the other student was sick, and for that reason, he is not here with us taking the class, but we have the student Lisette. So for today's class, I'm going to be explaining the past simple and past continuous. Okay, here we have the warm-up activity. So, Lisette, the idea is that we have a little game. Tenemos un pequeño juego, and this game is going to be a challenge in which you have to answer yes or not to some statements. For example, in every car, there is an statement and it says something in English, and you have to say if this is true or not. So you have to mark yes or not. Entonces, este juego se trata de que hay unas cartas y en ellas aparece un statement. Un statement es como una afirmación. Entonces tú vas a decir si esa afirmación es verdadera o es falsa. Y simplemente la marcas ahí y ya al final te muestra los puntos que el jueguito te da. Pero entonces te voy a mandar a través del chat el link porque acá para compartir la pantalla estoy compartiendo solo una ventana, entonces no me daría para que lo juguemos al mismo tiempo. Entonces tú me vas a ir leyendo qué te va saliendo y lo desarrollamos juntas, ¿ok? Ok, profe. Espérame, yo busco acá el link. Ahí te lo mandé, trata de abrirlo, no sé si estás desde tu teléfono. Sí, profe, sí, desde el teléfono. Entonces, ábrelo, yo creo que igual te deja abrirlo normalmente y ya me dices si pudiste pues como empezarlo y lo empezamos a leer y a desarrollar juntas. ¿Me lo mandaste por este chat? Sí, por este. Ok. Dice, responda sí o no a las afirmaciones. Ok. Aquí para identificarse, comenzar. ¿Le das comenzar? Ujú. Dice, the dog is an animal that barks. Entonces, we have the first statement that is, the dog is an animal that barks. Do you know what it means? De pronto sabes qué significa eso. Bark. Es un animal Ujú. al otro. Bark es cuando el perro hace woof, woof. Ladrar, ¿sí? Entonces, is true or not? Yes. It's true. Yeah. Ujú. Entonces le das yes. In United States, people speak English. It says, in United States, people speak English. Is it true or not? True. Ujú. Dice, the sky is red and the stars are blue. ¿Será que es cierto? Is it true or not? The sky is el cielo and the stars. And you know what is red and blue, the colors.
¿Será que the sky is red? No. No. And the stars are blue? No. No. So it is false. So you have to choose no. The carrot is a vegetable. The carrot is a vegetable. Vegetable. Repeat after me. Vegetable. Vegetable. ¿Qué será carrot? Es una zanahoria. And it's a vegetable. ¿Será que es un vegetal? Vegetable es vegetal. Yes or not? Ahí nos están diciendo, ¿la zanahoria es un vegetal? ¿Sí o no? Yes. Sí, es un vegetal, al igual que lo es el repollo, so lettuce, onion, tomatoes, all of those are vegetables. Okay, the next one, what is the next one? In Spain, people speak English. In Spain, people speak English. Where is Spain? Or Spain. what is Spain? And people speak English or Spanish? No. People speak Spanish. So that statement is false. O sea, no. No. The house was window and door. And a door. The house has es tener. Has windows and a door. What are windows? Ventanas. And a door is una puerta. ¿Y la casa tiene ventanas y puertas? Yes. Yes, so it's true. Ya, profe, ya terminó. So we finish. So this activity is very good in order to achieve some vocabulary. Entonces, de esa manera podemos adquirir un poco de vocabulario. Viste que eran cosas muy sencillas, era decir si era pues verdad o no, si era falso o verdadero o responder con sí o no. So we are going to continue. Okay, it says now let's practice our English. So now we are going to practice. Vamos a practicar. Okay. Okay, can you read the first paragraph? ¿Puedes leer el párrafo, por favor? Listen to the next question and try to answer. Listen to the next questions and try to answer. Entonces dice, escucha las siguientes preguntas y vamos a tratar de responder. Recuerda que estamos practicando past simple and past continuous, and the idea is to incorporate or to include this in our conversation. Entonces estamos hablando del pasado simple y pasado continuo, pero la idea acá, como nuestra clase hoy es un micro teaching, es una clase corta, vamos a intentar pues hacerlo de una manera muy, muy conversacional. De pronto la próxima clase ya vamos a enfatizar un poco más en la gramática, pero entonces hoy vamos principalmente a practicarlo a través de algunas preguntas. Entonces, esto obviamente es para hablar de un evento que ocurrió en el pasado. With this topic, we can speak about an event that already happened in the past. What did you do yesterday? Espérame, yo me ubico ahí para poder leerlo. Ay, no me está pasando, qué raro.
Bueno, no me lo está leyendo, entonces tú me lo lees, por favor. Me dices la primera pregunta. What did do you yesterday? What did you do yesterday? Esa es como la más típica, que es, ¿qué hiciste ayer? What did you do yesterday? Repeat, please. What did you do yesterday? Yesterday. Yesterday significa ayer, con un sonido como I. Yesterday. What did you do yesterday? Again, read it, please. What did you do yesterday? And below or debajo, there is an example of how can you respond. Hay un ejemplo o diferentes ejemplos de cómo puedes responder. Entonces, ¿me los lees, por favor? Example of response. Continue. I practiced sport. I practiced a sport. I cooked with my family. I cooked. Esa ed al final no suena. El verbo está en pasado. Siempre que encuentres esos verbos, hay algunos verbos que son regulares y otros que son irregulares. ¿Esto qué significa? Que hay algunos que su forma cambia cuando están en pasado, mientras que hay otros que los regulares, los irregulares, su forma cambia en el pasado. Los regulares simplemente se les agrega, you can add an ed, o sea, la e y la d. Entonces, cuando veas esos verbos con ed al final, significa que son regulares y que están en pasado. El verbo normalmente es cook, C-O-O-K. But in this case, we add ed because we are talking in past, porque estamos hablando en pasado. Entonces, I cooked, y para pronunciarlo, se dice cooked, cooked. Suena un poco como si fuera un sonido T al final. Entonces, cooked, cooked. With my family. Cociné con mi familia, ¿sí? Entonces, for example, in this case, if I ask you, Lisette, what did you do yesterday? ¿Qué me podrías decir? Si quieres, puedes elegir uno de los que esté ahí o si quieres hacer uno tú misma. I watch TV. I watch TV. So here we can see, in this case, we are speaking in simple past. Estamos hablando en pasado simple. Y eso significa que solamente tiene el pronombre que es I. Ese es el pronombre. ¿Qué significa? ¿Qué significa I? Yo. Very good. And watch es el verbo ver. Mirar, ver. Está en pasado. Entonces diríamos yo vi televisión, si lo tradujéramos. I watched. Ahí también se escucha como si fuera un sonido T, como que la lengua hace un pequeño rebote, así como en cooked. Entonces acá estoy diciendo watched, pero lo estoy exagerando porque en realidad es un sonido muy suave al final. Watched, watched, como si fuera así, pero lo estoy exagerando. I watched TV with my family. Puedes decir, por ejemplo, ahí está solo I watch TV, but we can add with my family. Podemos anexarle con mi familia. So now please read the second question. I listen to music. Ajá, pero la pregunta ya no aparece en esta diapositiva, ¿cierto? No, pues la que leí al principio. Entonces en esta, ahí ya avancé. Sí, señora. Okay, read the question, please. Lee la pregunta. What did you do last month? What did you do last month? ¿Qué será month? El lunes o algo así. El lunes es Monday. Month es mes. Week
semana, and day, día, and year, año. ¿Ok? Entonces, what did you do last month? Read the examples, please. What what did you do last month? Uh-huh. Now read the answer. Ahora lee la respuesta. I study. Uh-huh. I play with my best friend. Uh-huh. I went to the movies. Muy bien, and see that those verbs are also in past. Entonces, para formar el presente simple, que vendría siendo en español, yo estudié, yo jugué, yo caminé, yo pensé, etcétera, etcétera. En inglés es de la misma manera. Simplemente va el pronombre y el verbo en su pasado simple. Entonces, en este caso, I studied, porque study es en presente, studied en pasado. So if I ask you, Lisette, what did you do last month? I went to movies. Went to I the movies. went to the movies. Excellent. Entonces, fui al cine o a ver películas, ¿ok? So now the third question, please. Ahora la siguiente pregunta, por favor. What did you do last week? ¿Y qué dijimos que era week? De pronto te acuerdas. Did you remember? Entonces vamos a volver a repasar. Day, ¿qué será? Día. Excellent. Día. Week es un poquito más que el día. ¿No? La semana. Entonces, what did you do last week? ¿Qué será? La semana pasada. ¿Qué hiciste la semana pasada? Muy bien. Read the examples. Ahora lee las respuestas, por favor. I was traveling. I was studying. I was cooking. Ajá. Entonces, en este caso estamos respondiendo un poquito diferente. So, look, in the previous question, we answered, I studied, I watched, ¿sí? Entonces, estudié, vi. En este caso estamos diciendo I was. Ahí está la diferencia. Entonces, cuando decimos I was, estamos diciendo yo estuve. Este es el verbo to be en pasado. Pero como te dije, hoy estamos simplemente repasando, como practicándolo mediante el speaking. Ya lo vamos a revisar con más detalle la gramática de pronto en una próxima clase. Entonces, I was es estuve. Entonces, ¿cuál de ahí elegirías? Si yo te digo, Lisette, what did you do last week? I was traveling. Ujú. ¿Y qué me estás diciendo ahí? I was traveling. Yo viajé. Ujú. Pero en este caso no es viajé, sino estuve viajando. Esa es la diferencia con los ejemplos anteriores. En los ejemplos anteriores estábamos diciendo yo estuve viajando, yo estuve, perdón, en los ejemplos anteriores diríamos I traveled. O sea, yo viajé, en este estuve viajando. Cuando lleva ese was es estuve. Y por eso el verbo termina en ing o ing, que es lo que tenemos, es la equivalencia en el español al ando endo. Si al travel le ponemos ing al final, traveling, estamos diciendo viajando en vez de viajar. ¿Ok? Entonces, I was traveling. Bueno, vamos entonces. Ya terminamos con esta diapositiva, ¿cierto? Sí, señora. Ok. So this is a practice. Entonces, esta era para practicar con tu compañero, pero como él no está, entonces vamos a hacerlo las dos. Entonces, vamos a tratar de recordar. If you don't remember, don't worry. Si no te acuerdas, no te preocupes, que yo te estaré haciendo pues como recordándote. Entonces, si te digo, Lisette, what did you do yesterday? Apenas yesterday. ¿Qué es qué? Ayer, ¿cierto?
Mhm. What did you do yesterday? I was cooking. Excellent. Very good. You did an excellent job. Hiciste un buen trabajo. I was cooking. Estuve cocinando. Ahora trata de hacerme una pregunta a mí. Acuérdate que es what did you do? ¿Qué hiciste? Y ya puedes anexar si quieres yesterday, last week, last month. What did you do last week? Ahí me dijiste qué hiciste la semana pasada. Muy bien. So last week I was studying. Last week I was studying. Entonces estuve estudiando. Okay, Lisette. Now I want to ask you, what did you do last year? ¿Qué es lo que es year? Año. Excellent. Very good. Entonces, ¿qué hiciste el año pasado? I was studying. Ajá, I was studying. Acuérdate que no es un sonido U, sino studying. Ok, very good. Y si lo fueras a decir en pasado simple sería I studied. Estudié. No estuve estudiando, sino estudié. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, para que lo tengas ahí claro. And now ask me another question. Acuérdate que es what did you do? Entonces me puedes decir, por ejemplo, Mariana, what did you do last month o last year o yesterday? Mariana, what did you do last month? Last month, excellent. Last month I was traveling with my family. Estuve viajando con mi familia. Okay. And I think we already finished. I'm gonna make the last question. Voy a hacerte la última pregunta. Lisette, what did you do last month too? También el próximo mes, el mes anterior. I go to I ¿The movies? go to the movie. Muy bien, bueno, entonces ahí lo hiciste bien, pero acuérdate que como estamos hablando en pasado, el verbo go es en presente, que es la G y la O, ¿sí? Entonces vamos a decir yo fui. Entonces ahí lo tenemos que cambiar por went, W-E-N-T. I went to the movies. Ahí sí, entonces voy a preguntarte otra vez, Lisette, what did you do last month? I went to the movies. Okay, excellent, very good. Bueno, I think that we already finished. I had prepared an audio, but I think we don't have time. Preparé un audio, pero creo que no tenemos tiempo. Creo que lo dejamos ya para la próxima clase porque me queda muy largo el video. So, to, to clarify this topic, when we are speaking in past simple, we have the subject or the pronoun and the verb in simple past. And we are speaking in past continuous, we have the subject or the pronoun, the verb to be in past, and the verb with ing at the end. Entonces, para finalizar, ya como darte un pequeño resumen. Cuando estamos hablando en pasado, en este caso, los dos tiempos en pasado que estamos trabajando el día de hoy, que es pasado simple, que es como decir en español, yo estudié, yo hablé, yo pensé, yo trabajé. Todo esto es pasado simple. Entonces se hace de la misma manera que en el español. Ponemos el pronombre que vendría siendo el sujeto de la oración. Acuérdate que en una clase pasada yo te dije, un sujeto es quien protagoniza la oración. Quien es el que es the one who performs the sentence. Es la persona que está haciendo
la acción. Entonces, un sujeto, en este caso es también un noun, o sea, un sustantivo que viene siendo persona, animal o cosa. Por ejemplo, en los ejemplos que trabajamos solo lo hicimos con uno, que era quién, yo, o sea, I. Eso es un pronombre, pero también es el sujeto de la oración. Es la persona que está desarrollando la acción, ¿sí? Luego le ponemos el verbo en pasado. Tenemos que ya trabajar más a fondo los verbos regulares y irregulares, porque para poder hablar en pasado, sí o sí, nos tenemos que aprender los verbos en inglés en pasado. Entonces, con los regulares es muy fácil porque si no lo sabemos en presente, para pasado solo hay que ponerle una E y una D y ya nos queda el verbo bien. Pero los irregulares cambian su forma. Ahí toca memorizarlos, que hay una famosa tablita que trae 3 columnas, que es el simple past, el past participle. Entonces, esa tablita hay que memorizarla. Y así se forma el pasado simple. Por ejemplo, yo estudié y ya luego lo que le quieras anexar. Yo estudié con mis amigos, yo estudié en la escuela. I studied with my friends. I studied at school. Bueno, y si vamos a hablar en pasado continuo, es como decir en español, yo estuve haciendo algo. Entonces, yo estuve estudiando. Para ese estuve hay que ponerle el verbo to be. I was. Eh, was es el verbo to be para el pronombre I. Entonces, va el verbo to be, va el pronombre primero o el sujeto, que en este caso era I, va el verbo to be en pasado y va el verbo con ing al final, que nos indica como si fuera en español el ando endo. Study cambia a estudiando, que sería studying, ¿sí? I was studying. So, is it clear? ¿Está claro? Sí, profe, está claro. De todas maneras, lo vamos a seguir trabajando porque igual tenemos que ya mirar las diferentes conjugaciones del verbo to be, aunque es muy sencillo en pasado. Bueno, entonces muchísimas gracias por tu tiempo. Do you have any question? ¿Tienes alguna pregunta? No, profe, todo está claro. Ok, entonces, bueno, creo que dejamos la clase hasta acá. Muchísimas gracias. So, we have to say goodbye. How we say goodbye in English? Do you know any phrase? ¿Sabes alguna de las frases que hemos trabajado para despedirnos? ¿De pronto te acuerdas de alguna? No, profe, no me acuerdo. Recuerda que hay una que es I see you, que sí. Watch es el verbo ver, pero también see, ¿sí? Entonces dice, I see you next class. ¿Qué significará eso? Nos vemos la próxima clase. Next es próxima. Entonces, I see you next class. Repeat, please. I see you next class. Excelente. Entonces, nos vemos la próxima clase. Muchísimas gracias, Lisette. Muchas gracias, profe. Bye Que pase. bye. Take care. Bye, bye.